Canción de Navidad de Charles Dickens. El fantasma de Marley. Marley estaba muerto, para empezar. No hay duda alguna al respecto. El registro de su entierro fue firmado por el clérigo, el secretario, el enterrador y el principal doliente. Scrooge lo firmó, y el nombre de Scrooge era válido en Change para cualquier cosa que decidiera emprender. El viejo Marley estaba muerto como un clavo. Mente. No quiero decir que sepa, por mi propia cuenta, lo que hay de particularmente muerto en un clavo de puerta. Yo mismo podría haberme sentido inclinado a considerar un clavo de ataúd como la pieza de ferretería más muerta del comercio. Pero la sabiduría de nuestros antepasados está en el símil, y mis manos impías no lo perturbarán. O el país estará acabado. Por lo tanto, me permitirán repetir, enfáticamente, que Marley estaba muerto como un clavo. ¿Scrooge sabía que estaba muerto? Por supuesto que lo hizo. ¿Cómo podría ser de otra manera? Scrooge y él fueron socios durante no sé cuántos años. Scrooge era su único albacea, su único administrador, su único asignado, su único legatario residual, su único amigo y su único doliente. Y ni siquiera Scrooge quedó tan terriblemente herido por el triste acontecimiento, como para ser un excelente hombre de negocios el mismo día del funeral, y lo solemnizó con un indudable trato. La mención del funeral de Marley me devuelve al punto de partida. No hay duda de que Marley estaba muerto. Esto debe entenderse claramente, o nada maravilloso podrá resultar de la historia que voy a contar. Si no estuviéramos perfectamente convencidos de que el padre de Hamlet murió antes de que comenzara la obra, no habría nada más extraordinario en su paseo nocturno, con viento del este, por sus propias murallas, que en el de cualquier otro caballero de mediana edad. Salir precipitadamente después del anochecer en un lugar ventoso, digamos el cementerio de Saint Paul, por ejemplo, literalmente para asombrar la débil mente de su hijo. Scrooge nunca tachó el nombre del viejo Marley. Allí estaba, años después, sobre la puerta del almacén, Scrooge y Marley. La empresa se conocía como Scrooge y Marley. A veces, gente nueva en el negocio llamaba a Scrooge Scrooge y a veces, a Marley, pero él respondía a ambos nombres. A él le daba igual. Oh. Pero era un tacaño con la piedra de afilar, Scrooge. Un viejo pecador que aprieta, desgarra, agarra, raspa, agarra, codicioso. Duro y afilado como un pedernal, del que ningún acero jamás había arrancado un fuego generoso, secreto, autónomo y solitario como una ostra. El frío en su interior heló sus viejos rasgos, le mordisqueó la nariz puntiaguda, le encogió las mejillas, le puso rígido el andar, enrojeció sus ojos y azules sus finos labios, y habló astutamente con su voz chirriante. Una capa de escarcha helada le cubría la cabeza, las cejas y la barbilla nervuda. Llevaba siempre consigo su propia baja temperatura, congelaba su oficina durante los días de canícula, y no lo descongelaste ni un grado en Navidad. El calor y el frío externos tuvieron poca influencia sobre Scrooge. Ningún calor podía calentarlo, ningún clima invernal podía enfriarlo. Ningún viento que soplaba era más amargo que él, ninguna nieve que caía estaba más concentrada en su propósito, ninguna lluvia torrencial era menos abierta a las súplicas. El mal tiempo no sabía dónde tenerlo. Las lluvias más intensas, la nieve, el granizo y el aguanieve solo podían presumir de ventaja sobre él en un aspecto. A menudo cayeron generosamente, y Scrooge nunca lo hizo. Nadie lo detuvo jamás en la calle para decirle con mirada alegre: «Mi querido Scrooge, ¿cómo estás? ¿Cuándo vendrás a verme?» Ningún mendigo le imploró que le diera una bagatela, ningún niño le preguntó qué hora era, ningún hombre o mujer alguna vez en toda su vida le preguntó a Scrooge el camino a tal o cual lugar. Incluso los perros de los ciegos parecían conocerlo, y cuando lo veían venir, arrastraban a sus dueños hacia las puertas y hacia los patios, y luego meneaban la cola como si dijeran: «Ningún ojo es mejor que un mal de ojo, maestro oscuro». ¿Pero qué le importaba a Scrooge? Era precisamente lo que le gustaba. Abrirse camino por los atestados caminos de la vida, advirtiendo a toda simpatía humana que se mantuviera a distancia, era lo que los conocedores llaman locos, para Scrooge. Érase una vez, de todos los días buenos del año, la víspera de Navidad, que el viejo Scrooge estaba ocupado en su oficina. Hacía frío, desolado y cortante, además de niebla, y podía oír a la gente en el patio exterior, ir jadeando de arriba abajo, golpeándose el pecho con las manos y golpeando con los pies las piedras del pavimento para calentarse. Los relojes de la ciudad apenas habían dado las 3, pero ya estaba bastante oscuro,
No había habido luz en todo el día, y en las ventanas de las oficinas vecinas brillaban velas, como manchas rojizas en el palpable aire marrón. La niebla se colaba por cada rendija y por cada ojo de cerradura, y era tan densa por fuera, que aunque el patio era de lo más estrecho, las casas de enfrente eran meros fantasmas. Al ver la sucia nube descender, oscureciéndolo todo, uno podría haber pensado que la naturaleza vivía cerca y se estaba gestando a gran escala. La puerta de la oficina de contabilidad de Scrooge estaba abierta para que pudiera vigilar a su empleado, que en una pequeña y lúgubre celda, una especie de tanque, estaba copiando cartas. Scrooge tenía un fuego muy pequeño, pero el fuego del empleado era mucho más pequeño que parecía un carbón. Pero no pudo reponerlo, porque Scrooge guardaba la carbonera en su propia habitación, y así, cuando el escribano entró con la pala, el maestro predijo que sería necesario que se separaran. Por lo tanto, el empleado se puso su edredón blanco y trató de calentarse junto a la vela. En este esfuerzo, al no ser un hombre de gran imaginación, fracasó. «¡Feliz Navidad, tío! ¡Dios te salve!», gritó una voz alegre. Era la voz del sobrino de Scrooge, que llegó hasta él tan rápidamente que esta fue la primera indicación que tuvo de su llegada. «Va», dijo Scrooge, «tonterías». Este sobrino de Scrooge se había calentado tanto caminando rápidamente en medio de la niebla y el hielo, que estaba completamente radiante, su rostro era rubicundo y hermoso, sus ojos brillaron y su aliento volvió a humear. «La Navidad es una patraña, tío», dijo el sobrino de Scrooge. «¿No quieres decir eso, estoy seguro?» «Sí», dijo Scrooge. «¡Feliz Navidad! ¿Qué derecho tienes a estar feliz? ¿Qué razón tienes para estar feliz? Eres bastante pobre». «Ven entonces», replicó alegremente el sobrino. «¿Qué derecho tienes a ser deprimente? ¿Qué razón tienes para estar malhumorado? Eres lo suficientemente rico». Scrooge, al no tener mejor respuesta preparada de improviso, dijo, «Va», de nuevo, y siguió con Gumbú. «No te enojes, tío», dijo el sobrino. «¿Qué más puedo ser?», respondió el tío, «cuando vivo en un mundo de tontos como este. Feliz Navidad». «Fuera feliz Navidad, ¿qué es para ti la Navidad sino una época para pagar cuentas sin dinero? Un tiempo para encontrarse un año mayor, pero ni una hora más rico, un momento para equilibrar sus cuentas y tener todos los elementos que contienen durante una docena de meses, presentados como muertos en su contra». «Si pudiera hacer mi voluntad», dijo Scrooge indignado, «todo idiota que anda con «Feliz Navidad» en los labios debería ser hervido con su propio pudín y enterrado con una estaca de acebo en el corazón». «Él debería». «Tío», suplicó el sobrino. «Sobrino», replicó el tío con severidad. «Celebra la Navidad a tu manera y déjame guardarla a mi manera». «Quédatelo», repitió el sobrino de Scrooge. «Pero no lo conservas». «Entonces déjame dejarlo en paz», dijo Scrooge. «Ojalá os sirva de mucho». «Mucho bien te ha hecho». «Hay muchas cosas de las que podría haber sacado bien, pero de las que me atrevo a decir que no he aprovechado», respondió el sobrino. «Navidad entre las demás. Pero estoy seguro de que siempre he pensado en la época navideña, cuando ésta ha llegado, aparte de la veneración debida a su sagrado nombre y origen. Si algo perteneciente a ella puede ser aparte de eso como una buena época, un momento amable, indulgente, caritativo y agradable, el único momento que conozco, en el largo calendario del año, en el que hombres y mujeres parecen consensuar en abrir libremente sus corazones cerrados y pensar en las personas que están debajo de ellos como si realmente fueran compañeros de viaje hacia la tumba. Y no otra raza de criaturas destinadas a otros viajes. Y por eso, tío, aunque nunca me ha puesto en el bolsillo un pedacito de oro ni de plata, creo que me ha hecho bien y me hará bien, y digo, Dios lo bendiga». El empleado del tanque aplaudió involuntariamente. Al darse cuenta inmediatamente de lo impropio, avivó el fuego y apagó para siempre la última y frágil chispa. «Déjame escuchar otro sonido tuyo», dijo Scrooge, «y conservarás tu Navidad perdiendo tu situación». «Es usted un orador bastante poderoso, señor», añadió, volviéndose hacia su sobrino. «Me pregunto si no vas al Parlamento». «No te enfades, tío, venir. Cene con nosotros mañana». Scrooge dijo que lo vería. Sí, efectivamente lo hizo. Recorrió toda la expresión y dijo que primero lo vería en esa extremidad. «¿Pero por qué?», gritó el sobrino de Scrooge. «¿Por qué?». «¿Por qué te casaste?», dijo Scrooge. «Porque me enamoré». «¿Por qué te enamoraste?», gruñó Scrooge,
como si eso fuera la única cosa en el mundo más ridícula que una feliz Navidad. Buenas tardes. No, tío, pero nunca viniste a verme antes de que eso sucediera, ¿por qué darlo como motivo para no venir ahora? Buenas tardes, dijo Scrooge. No quiero nada de ti, no os pido nada, ¿por qué no podemos ser amigos? Buenas tardes, dijo Scrooge. Lamento de todo corazón encontrarte tan decidido. Nunca hemos tenido ninguna pelea, en la que yo he sido parte. Pero he hecho la prueba en homenaje a la Navidad y mantendré mi humor navideño hasta el final. ¡Feliz Navidad, tío! Buenas tardes, dijo Scrooge. Y un feliz año nuevo. Buenas tardes, dijo Scrooge. Sin embargo, su sobrino salió de la habitación sin una palabra de enojo. Se detuvo en la puerta exterior para saludar al empleado, quien, a pesar de su frío, era más cálido que Scrooge, porque él se los devolvió cordialmente. Hay otro tipo, murmuró Scrooge, quien lo escuchó, mi empleado, con 15 chelines a la semana, esposa y familia, hablando de una feliz Navidad. Me retiraré a Bedlam. Este lunático, al dejar salir al sobrino de Scrooge, había dejado entrar a otras dos personas. Eran caballeros corpulentos, agradables a la vista, y ahora se encontraban, sin sombrero, en la oficina de Scrooge. Tenían libros y papeles en las manos y se inclinaron ante él. Scrooge y Marley, creo, dijo uno de los caballeros, refiriéndose a su lista. ¿Tengo el placer de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley? Señor. Marley ha estado muerto estos 7 años, respondió Scrooge. Murió hace 7 años, esta misma noche. No tenemos ninguna duda de que su liberalidad está bien representada por su socio superviviente, dijo el caballero al presentar sus credenciales. Ciertamente lo fue, porque habían sido dos espíritus afines. Ante la siniestra palabra liberalidad, Scrooge frunció el ceño, sacudió la cabeza y le devolvió las credenciales. En esta época festiva del año, señor Scrooge, dijo el caballero, tomando una pluma, es más que habitualmente deseable que hagamos alguna pequeña provisión para los pobres y los indigentes, que sufren mucho en estos momentos. Muchos miles de personas carecen de artículos de primera necesidad, cientos de miles carecen de comodidades comunes, señor. ¿No hay cárceles?, preguntó Scrooge. Hay muchas cárceles, dijo el señor, dejando de nuevo la pluma. ¿Y los asilos de la Unión?, preguntó Scrooge. ¿Siguen en funcionamiento? Ellos son. Aún así, respondió el caballero, me gustaría poder decir que no lo fueron. Entonces, la cinta de correr y la ley de pobres están en pleno vigor, dijo Scrooge. Ambos muy ocupados, señor. Oh. Tenía miedo, por lo que dijiste al principio, de que algo hubiera ocurrido que los detuviera en su útil curso, dijo Scrooge. Me alegro mucho de oírlo. Con la impresión de que apenas proporcionan alegría cristiana de espíritu o cuerpo a la multitud, respondió el caballero. Algunos de nosotros estamos tratando de reunir un fondo para comprar a los pobres algo de comida y bebida, y medios para calentarse. Elegimos este momento porque es un momento, entre todos los demás, en el que la necesidad se siente profundamente y la abundancia se regocija. ¿Por qué te despreciaré? Nada. Scrooge respondió. ¿Desea permanecer en el anonimato? Quiero que me dejen en paz, dijo Scrooge. Ya que ustedes me preguntan qué deseo, señores, esa es mi respuesta. Yo no me divierto en Navidad y no puedo permitirme el lujo de alegrar a la gente ociosa. Ayudo a sostener los establecimientos que he mencionado, cuestan bastante, y los que están en peor situación deben ir allí. Muchos no pueden ir allí, y muchos preferirían morir. Si prefieren morir, dijo Scrooge, será mejor que lo hagan y reduzcan el excedente de población. Además, disculpe, no lo sé. Pero quizá usted lo sepa, observó el caballero. No es asunto mío, respondió Scrooge. Es suficiente que un hombre comprenda sus propios asuntos y no interfiera en los de los demás. El mío me ocupa constantemente. Buenas tardes, caballeros. Viendo claramente que sería inútil seguir con su argumento, los caballeros se retiraron. Scrooge reanudó sus tareas con una mejor opinión de sí mismo y con un humor más bromista de lo que era habitual en él. Mientras tanto, la niebla y la oscuridad se espesaban tanto que la gente corría con eslabones encendidos, ofreciéndose a ir delante de los caballos en los carruajes y guiarlos en su camino. La antigua torre de una iglesia, cuya vieja y áspera campana siempre miraba furtivamente a Scrooge a través de una ventana gótica en la pared,
Se volvió invisible y marcó las horas y los cuartos en las nubes, con vibraciones trémulas después como si sus dientes castañetearan. En su cabeza congelada allá arriba. El frío se volvió intenso. En la calle principal, en la esquina del patio, algunos trabajadores estaban reparando las tuberías de gas y habían encendido un gran fuego en un brasero, alrededor del cual se había reunido un grupo de hombres y niños harapientos, calentándose las manos y guiñando los ojos. Ante el incendio en éxtasis. El tapón de agua quedó en soledad. Sus rebosantes se congelaron hoscamente y se convirtieron en hielo misantrópico. La claridad de las tiendas, donde las ramitas de acebo y las vallas crepitaban al calor de las lámparas de las ventanas, enrojecían los rostros pálidos al pasar. Los oficios de polleros y tenderos se convirtieron en una broma espléndida, un espectáculo glorioso, en el que era casi imposible creer que principios tan aburridos como el regateo y la venta tuvieran algo que ver. El Lord Mayor, en la fortaleza de la poderosa mansión House, dio órdenes a sus 50 cocineros y mayordomos para celebrar la Navidad como debía hacerlo la casa de un Lord Mayor, e incluso el sastrecillo, a quien el lunes anterior había multado con 5 chelines por estar borracho y sediento de sangre en la calle. Removía el pudín del día siguiente en su desván, mientras su delgada esposa y el niño salían a comprar la carne. Más niebla aún y más frío. Perforante, buscando, mordiendo frío. Si el buen Sandunstan hubiera mordido la nariz del espíritu maligno con un toque como ese, en lugar de usar sus armas familiares, entonces ciertamente habría rugido con un propósito lujurioso. El dueño de una naricita joven y escasa, roída y murmurada por el frío hambriento como roen los huesos los perros, se inclinó ante el ojo de la cerradura de Scrooge para obsequiarle con un villancico, pero al primer sonido de «Dios le bendiga, alegre caballero. Que nada os desanime». Scrooge agarró al gobernante con tal energía de acción, que el cantante huyó aterrorizado, dejando el ojo de la cerradura a la niebla y a la escarcha aún más agradable. Por fin llegó la hora de cerrar la oficina de contabilidad. Con mala voluntad, Scrooge desmontó de su taburete y tácitamente admitió el hecho ante el expectante empleado del tanque, quien inmediatamente apagó su vela y se puso el sombrero. «Supongo que necesitarás todo el día mañana», dijo Scrooge. «Si es muy conveniente, señor». «No es conveniente», dijo Scrooge, «y no es justo. Si tuviera que pagar media corona por ello, se sentiría maltratado, ¿no?». El empleado sonrió levemente. «Y sin embargo», dijo Scrooge, «no creerás que soy maltratado cuando pago el salario de un día sin trabajar». El empleado observó que solo era una vez al año. «Una pobre excusa para robarle el bolsillo a un hombre cada 25 de diciembre», dijo Scrooge, abotonándose el abrigo hasta la barbilla. «Pero supongo que debes tener todo el día. Estaré aquí temprano a la mañana siguiente». El empleado prometió que lo haría, y Scrooge salió con un gruñido. La oficina se cerró en un abrir y cerrar de ojos, y el empleado, con los largos extremos de su edredón blanco colgando bajo su cintura, pues no alardeaba de abrigo, cayó por un tobogán en Cornhill, al final de una calle de chicos. 20 veces, en honor a que era Nochebuena, y luego corrió a casa, a Camden Town, tan rápido como pudo, para jugar a la gallina ciega. Scrooge tomó su melancólica cena en su habitual melancólica taberna. Y después de leer todos los periódicos y pasar el resto de la noche entretenido con su libro de banca, se fue a casa a acostarse. Vivía en habitaciones que alguna vez pertenecieron a su difunto socio. Eran un conjunto de habitaciones lúgubres, en un edificio destartalado en lo alto de un patio, donde tenía tan poco que hacer que uno apenas podía evitar imaginar que debía haber estado allí cuando era una casa joven, jugando al escondite. Busca con otras casas, y vuelve a olvidar la salida. Ahora era bastante viejo y bastante lúgubre, porque nadie vivía en él excepto Scrooge, y todas las demás habitaciones estaban alquiladas como oficinas. El patio estaba tan oscuro que incluso Scrooge, que conocía cada piedra, se apresuró a tantear con las manos. La niebla y la escarcha se cernían de tal manera sobre la vieja puerta negra de la casa, que parecía como si el genio del tiempo estuviera sentado en triste meditación en el umbral. Ahora bien, es un hecho que no había nada especial en la aldaba de la puerta, excepto que era muy grande. También es un hecho que Scrooge lo había visto, noche y mañana, durante toda su residencia en ese lugar, también que Scrooge tenía tan poco de lo que se llama fantasía como cualquier hombre en la ciudad de Londres. Incluyendo incluso, que es una palabra atrevida, la corporación, los concejales y la librea. También hay que tener en cuenta que Scrooge no había dedicado un solo pensamiento a Marley desde su última mención de su compañero muerto 7 años esa tarde.
Y luego que cualquiera me explique, si puede, cómo sucedió que Scrooge, teniendo la llave en la cerradura de la puerta, vio en la aldaba, sin que ésta sufriera ningún proceso intermedio de cambio, no una aldaba, sino la cara de Marley. La cara de Marley. No estaba en una sombra impenetrable como los demás objetos del patio, sino que tenía una luz lúgubre, como una langosta podrida en un sótano oscuro. No estaba enojado ni era feroz, sino que miraba a Scrooge como solía mirar Marley, con gafas fantasmales levantadas sobre su frente fantasmal. El cabello estaba curiosamente agitado, como por el aliento o el aire caliente, y, aunque los ojos estaban muy abiertos, estaban perfectamente inmóviles. Eso, y su color lívido, lo hacían horrible, pero su horror parecía estar a pesar del rostro y fuera de su control, más que parte de su propia expresión. Mientras Scrooge miraba fijamente este fenómeno, volvió a ser una aldaba. Decir que no se sobresaltó, o que su sangre no fue consciente de una sensación terrible a la que había sido ajena desde la infancia, sería falso. Pero puso su mano sobre la llave que había entregado, la hizo girar con fuerza, entró y encendió la vela. Hizo una pausa, con un momento de irresolución, antes de cerrar la puerta, y primero miró con cautela detrás de él, como si medio esperara quedar aterrorizado al ver la coleta de Marley asomando por el pasillo. Pero no había nada detrás de la puerta, excepto los tornillos y tuercas que sujetaban la aldaba, así que dijo, «Pu, pu». Y lo cerró con fuerza. El sonido resonó por toda la casa como un trueno. Cada habitación de arriba, y cada barril de las bodegas del comerciante de vinos de abajo, parecían tener un repique de ecos propio. Scrooge no era un hombre que se asustara con los ecos. Cerró la puerta, cruzó el vestíbulo y subió las escaleras, lentamente también, recortando su vela a medida que avanzaba. Se puede hablar vagamente de conducir un coche de 6 pasajeros por un buen tramo de escaleras, o a través de una mala y joven ley del Parlamento, pero quiero decir que se podría haber subido por esa escalera un coche fúnebre y haberlo tomado en sentido amplio, con la barra de astillas hacia la pared y la puerta hacia las balaustradas. Y hacerlo con facilidad. Había suficiente ancho para eso y espacio de sobra. Esta es quizás la razón por la que Scrooge creyó ver un coche fúnebre con una locomotora que avanzaba ante él en la oscuridad. Media docena de lámparas de gas en la calle no habrían iluminado demasiado bien la entrada, por lo que se puede suponer que estaba bastante oscuro con la caída de Scrooge. Scrooge subió, sin importarle un comino. La oscuridad es barata y a Scrooge le gustó. Pero antes de cerrar su pesada puerta, caminó por sus habitaciones para ver que todo estaba bien. Tenía suficiente recuerdo del rostro para desear hacer eso. Salón, dormitorio, trastero. Todo como debería ser. Nadie debajo de la mesa, nadie debajo del sofá, un pequeño fuego en la chimenea, cuchara y palangana listas. Y la pequeña cacerola de gachas, Scrooge estaba resfriado, sobre la hornilla. Nadie debajo de la cama, nadie en el armario, nadie en bata, que colgaba en actitud sospechosa contra la pared. Trastero como de costumbre. Un viejo guardafuegos, zapatos viejos, 2 cestas para el pescado, un lavabo de 3 patas y un atizador. Muy satisfecho, cerró la puerta y se encerró con doble llave, lo que no era su costumbre. Así protegido contra la sorpresa, se quitó la corbata, se puso la bata, las zapatillas y el gorro de dormir, y se sentó delante del fuego para tomar sus gachas. En verdad, era un fuego muy bajo, nada en una noche tan amarga. Se vio obligado a sentarse cerca de él y meditar sobre él antes de poder extraer la más mínima sensación de calor de semejante puñado de combustible. La chimenea era antigua, construida hacía mucho tiempo por algún comerciante holandés, y estaba toda alrededor pavimentada con pintorescos azulejos holandeses, diseñados para ilustrar las escrituras. Estaban Caín y Abels, hijas de Faraón, reinas de Saba, mensajeros angélicos que descienden por el aire sobre nubes como lechos de plumas, Abrahams, Belsasars, apóstoles que se hacen a la mar en barcas de mantequilla, cientos de figuras para atraer sus pensamientos, y, sin embargo, ese rostro de Marley, muerto 7 años. Vino como la vara del antiguo profeta y se lo tragó todo. Si cada baldosa lisa hubiera estado en blanco al principio, con el poder de dar forma a alguna imagen en su superficie a partir de los fragmentos inconexos de sus pensamientos, habría habido una copia de la cabeza del viejo Marley en cada una. Farsante, dijo Scrooge, y cruzó la habitación. Después de varias vueltas, volvió a sentarse. Mientras echaba la cabeza hacia atrás en la silla, su mirada se posó en una campana en desuso, que colgaba en la habitación y que comunicaba, por algún propósito ahora olvidado, con una cámara en el piso más alto del edificio.
Fue con gran asombro y con un temor extraño e inexplicable que, mientras miraba, vio que esta campana comenzaba a oscilar. Al principio se balanceó tan suavemente que apenas emitió ruido, pero pronto sonó con fuerza, al igual que todas las campanas de la casa. Esto pudo haber durado medio minuto, o un minuto, pero pareció una hora. Las campanas cesaron como habían comenzado, juntas. Fueron sucedidos por un ruido metálico, muy abajo, como si alguien arrastrara una pesada cadena sobre los toneles de la bodega del vinatero. Scrooge recordó entonces haber oído que se describía a los fantasmas en las casas encantadas arrastrando cadenas. La puerta del sótano se abrió con un ruido estruendoso, y luego oyó el ruido mucho más fuerte. En los pisos de abajo, luego subiendo las escaleras, luego viene directamente hacia su puerta. Sigue siendo una patraña, dijo Scrooge. No lo voy a creer. Sin embargo, su color cambió cuando, sin pausa, atravesó la pesada puerta y entró en la habitación ante sus ojos. Al entrar, la llama moribunda saltó, como si gritara, «Lo conozco, el fantasma de Marley», y cayó de nuevo. La misma cara, la misma. Marley con su coleta, su habitual chaleco, medias y botas, las borlas de este último se erizan, como su coleta, sus faldas de abrigo y el pelo de su cabeza. La cadena que sacó estaba sujeta a su cintura. Era largo y se enrollaba a su alrededor como una cola, y estaba hecho, pues Scrooge lo observó de cerca, de cajas de efectivo, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras y pesadas carteras forjadas en acero. Su cuerpo era transparente, de modo que Scrooge, observándolo y mirando a través de su chaleco, pudo ver los dos botones de su chaqueta por detrás. Scrooge había oído decir muchas veces que Marley no tenía intestinos, pero nunca lo había creído hasta ahora. No, ni siquiera ahora lo creía. Aunque miró al fantasma de principio a fin y lo vio de pie ante él, aunque sintió la influencia escalofriante de sus ojos helados, y observó la textura misma del pañuelo doblado que le rodeaba la cabeza y la barbilla, envoltura que no había observado antes, todavía estaba incrédulo y luchaba contra sus sentidos. Como ahora, dijo Scrooge, cáustico y frío como siempre. ¿Qué quieres conmigo? ¿Mucho? La voz de Marley, de eso no hay duda. ¿Quién eres? Pregúntame quién era. ¿Quién eras entonces? Dijo Scrooge, alzando la voz. Eres particular, por una sombra. Iba a decir a una sombra, pero lo sustituyó por esto, que parecía más apropiado. En la vida fui tu compañero, Jacob Marley. ¿Puedes sentarte? Preguntó Scrooge, mirándolo dubitativo. ¿Puede? Hazlo entonces. Scrooge hizo la pregunta, porque no sabía si un fantasma tan transparente podría encontrarse en condiciones de ocupar una silla, y consideró que en el caso de que fuera imposible, podría implicar la necesidad de una explicación embarazosa. Pero el fantasma se sentó al otro lado de la chimenea, como si ya estuviera bastante acostumbrado. «No crees en mí», observó el fantasma. «No lo hago», dijo Scrooge. «¿Qué evidencia tendrías de mi realidad más allá de la de tus sentidos?» «No lo sé», dijo Scrooge. ¿Por qué dudas de tus sentidos? Porque, dijo Scrooge, una pequeña cosa les afecta. Un ligero trastorno del estómago los convierte en tramposos. Puede ser un trozo de carne sin digerir, una mancha de mostaza, una miga de queso, un fragmento de una patata poco cocida. Hay más salsa que gravedad en ti, seas quien seas. Scrooge no tenía mucha costumbre de hacer chistes, ni tampoco se sentía, en el fondo de su corazón, bromista en modo alguno. La verdad es que trató de ser inteligente, como medio para distraer su atención y controlar su terror, porque la voz del espectro perturbó hasta la médula de sus huesos. Sentarse, mirando esos ojos fijos y vidriosos, en silencio por un momento, Scrooge sentía que jugaría al diablo con él. También había algo muy espantoso en que el espectro estuviera dotado de una atmósfera infernal propia. Scrooge no podía sentirlo él mismo, pero claramente era así, porque aunque el fantasma permanecía completamente inmóvil, su cabello, sus faldas y sus borlas todavía estaban agitados como por el vapor caliente de un horno. «¿Ves este palillo?», dijo Scrooge, volviendo rápidamente a la carga, por el motivo que acabamos de señalar, y deseando, aunque fuera solo por un segundo, desviar de sí mismo la mirada pétrea de la visión. «Sí», respondió el fantasma. «No lo estás mirando», dijo Scrooge. «Pero lo veo», dijo el fantasma, a pesar de ello. «Bien», replicó Scrooge. «No tengo más que tragarme esto y ser perseguido durante el resto de mis días por una legión de duendes, todos ellos de mi propia creación.
Tonterías, te lo digo. Farsante. Ante esto, el espíritu lanzó un grito espantoso y agitó su cadena con un ruido tan lúgubre y espantoso, que Scrooge se agarró con fuerza a su silla para evitar caer desmayado. Pero cuanto mayor fue su horror cuando el fantasma, quitándose la venda que tenía alrededor de la cabeza, como si hiciera demasiado calor para llevarla dentro de casa, su mandíbula inferior cayó sobre su pecho. Scrooge cayó de rodillas y juntó las manos ante la cara. Merced, él dijo. Terrible aparición, ¿por qué me molestas? Hombre de mente mundana, respondió el fantasma, ¿crees en mí o no? Sí, dijo Scrooge. Yo debo. ¿Pero por qué los espíritus caminan por la tierra y por qué vienen a mí? Se requiere de cada hombre, respondió el fantasma, que el espíritu dentro de él camine entre sus semejantes y viaje a lo largo y ancho, y si ese espíritu no sale en vida, está condenado a hacerlo después de la muerte. Está condenado a vagar por el mundo, ay de mí. Y ser testigo de lo que no puede compartir, pero que podría haber compartido en la tierra y haberse convertido en felicidad. De nuevo el espectro lanzó un grito, agitó su cadena y retorció sus manos oscuras. Estás encadenado, dijo Scrooge, temblando. Dime por qué. Llevo la cadena que forjé en vida, respondió el fantasma. Lo hice eslabón por eslabón y metro por metro, me lo ciñí por mi propia voluntad. Y por mi propia voluntad lo usé, ¿te resulta extraño su patrón? Scrooge temblaba cada vez más. ¿O sabrías, prosiguió el fantasma, el peso y la longitud del fuerte rollo que llevas? Estaba tan lleno y tan largo como ahora, hace 7 nochebuenas. Has trabajado en ello desde entonces, es una cadena pesada. Scrooge miró a su alrededor, esperando encontrarse rodeado por unas 50 o 60 brazas de cable de hierro, pero no pudo ver nada. Jacob, dijo implorante. Viejo Jacob Marley, cuéntame más, dame consuelo, Jacob. No tengo nada para dar, respondió el fantasma. Proviene de otras regiones, Ebenezer Scrooge, y lo transmiten otros ministros y otros tipos de hombres. Tampoco puedo decirte lo que haría. Se me permite un poquito más. No puedo descansar, no puedo quedarme en ningún lado. Mi espíritu nunca viajó más allá de nuestra casa de contabilidad, fíjense. En vida mi espíritu nunca vagó más allá de los estrechos límites de nuestro agujero de cambio de moneda, y por delante me esperan viajes agotadores. Scrooge tenía la costumbre, cada vez que se ponía pensativo, de meterse las manos en los bolsillos de los pantalones. Reflexionando sobre lo que había dicho el fantasma, lo hizo ahora, pero sin levantar los ojos ni levantarse de las rodillas. Debes haber sido muy lento al respecto, Jacob, observó Scrooge, con tono profesional, aunque con humildad y deferencia. Lento, repitió el fantasma. 7 años de muerte, reflexionó Scrooge. Y viajando todo el tiempo. Todo el tiempo, dijo el fantasma. Sin descanso no hay paz. Tortura incesante del remordimiento. ¿Viajas rápido?, dijo Scrooge. En las alas del viento, respondió el fantasma. Se podría haber recorrido una gran cantidad de terreno en 7 años, dijo Scrooge. El fantasma, al oír esto, lanzó otro grito y hizo sonar su cadena de manera tan espantosa en el silencio sepulcral de la noche, que el guardián habría estado justificado al acusarlo de molestia. Oh, cautivo, atado y doblemente atado, gritó el fantasma, sin saber qué siglos de trabajo incesante por parte de criaturas inmortales, porque esta tierra debe pasar a la eternidad antes de que se desarrolle por completo el bien del que es susceptible. Sin saber que cualquier espíritu cristiano que trabaje bondadosamente en su pequeña esfera, cualquiera que sea, encontrará su vida mortal demasiado corta para sus vastos medios de utilidad. Sin saber que ningún espacio de arrepentimiento puede reparar la oportunidad de una vida mal utilizada. Sin embargo, así era yo. Oh, así era yo. Pero siempre fuiste un buen hombre de negocios, Jacob, balbuceó Scrooge, quien ahora comenzó a aplicar esto a sí mismo. ¿Negocio?, gritó el fantasma, retorciéndose las manos de nuevo. La humanidad era asunto mío. El bienestar común era asunto mío, la caridad, la misericordia, la paciencia y la benevolencia eran, todos, asunto mío. Los negocios de mi comercio no eran más que una gota de agua en el océano integral de mi negocio. Levantó la cadena con el brazo extendido, como si esa fuera la causa de todo su inútil dolor, y la arrojó pesadamente al suelo de nuevo. En esta época del año móvil, dijo el espectro, sufro más
¿Por qué caminé entre multitudes de seres humanos con los ojos bajos y nunca los alcé hacia esa estrella bendita que condujo a los Reyes Magos a una pobre morada, si no hubiera hogares pobres a los que su luz me hubiera conducido? Scrooge quedó muy consternado al oír que el espectro avanzaba a ese ritmo y comenzó a temblar enormemente. «Escúchame», gritó el fantasma. «Mi tiempo casi se ha acabado». «Lo haré», dijo Scrooge. «Pero no seas duro conmigo, no seas florido, Jacob, orar. Como es que aparezco ante vosotros en una forma que podéis ver, tal vez no lo diga. Me he sentado invisible a tu lado muchos días. No era una idea agradable». Scrooge se estremeció y se secó el sudor de la frente. «Esa no es una parte ligera de mi penitencia», prosiguió el fantasma. «Estoy aquí esta noche para advertirte que todavía tienes la oportunidad y la esperanza de escapar de mi destino. Una oportunidad y una esperanza que puedo conseguir, Ebenezer». «Siempre fuiste un buen amigo para mí», dijo Scrooge. «Gracias». «Serás perseguido», prosiguió el fantasma, «por 3 espíritus». El semblante de Scrooge cayó casi tan bajo como lo había hecho el del fantasma. «¿Es esa la oportunidad y la esperanza que mencionaste, Jacob?», preguntó con voz entrecortada. «Es». «Yo creo que preferiría no hacerlo», dijo Scrooge. «Sin sus visitas», dijo el fantasma, «no puedes esperar evitar el camino que yo sigo. Espere la primera mañana, cuando las campanas den la 1. «No podría tomarlos todos de una vez y terminar con esto, Jacob», insinuó Scrooge. «Espere el segundo la noche siguiente a la misma hora. El tercero a la noche siguiente, cuando el último toque del 12 haya dejado de vibrar. Mira para no verme más, y mira que, por tu bien, te acuerdas de lo que pasó entre nosotros». Cuando hubo dicho estas palabras, el espectro tomó su envoltura de la mesa y se la ató alrededor de la cabeza, como antes. Scrooge lo supo por el inteligente sonido que emitían sus dientes cuando el vendaje juntaba las mandíbulas. Se atrevió a levantar los ojos de nuevo y encontró a su visitante sobrenatural frente a él en actitud erguida, con la cadena enrollada alrededor de su brazo. La aparición se alejó de él, y a cada paso que daba, la ventana se elevaba un poco, de modo que cuando el espectro la alcanzaba, estaba abierta de par en par. Le indicó a Scrooge que se acercara, lo cual hizo. Cuando estuvieron a 2 pasos el uno del otro, el fantasma de Marley levantó la mano para advertirle que no se acercara más. Scrooge se detuvo. No tanto por obediencia, cuanto por sorpresa y miedo, porque al levantar la mano, sintió ruidos confusos en el aire, sonidos incoherentes de lamento y arrepentimiento, lamentos inexpresablemente tristes y autoacusadores. El espectro, después de escuchar un momento, se unió al lúgubre canto fúnebre, y flotó en la noche oscura y desolada. Scrooge lo siguió hasta la ventana, desesperado por su curiosidad. Miró hacia afuera. El aire estaba lleno de fantasmas, vagando de aquí para allá con prisa inquieta y gimiendo a medida que avanzaban. Cada uno de ellos llevaba cadenas como el fantasma de Marley, unos pocos, podrían ser gobiernos culpables. Estaban vinculados entre sí, ninguno era libre. Scrooge había conocido personalmente a muchos de ellos en vida. Había estado bastante familiarizado con un viejo fantasma, con un chaleco blanco y una monstruosa caja fuerte de hierro atada al tobillo, que lloraba lastimosamente al no poder ayudar a una desdichada mujer con un niño, a quien vio abajo, en el escalón de una puerta. La miseria de todos ellos era, claramente, que intentaron interferir, para siempre, en los asuntos humanos, y habían perdido el poder para siempre. No podía decir si estas criaturas se desvanecieron en la niebla o si la niebla las envolvió. Pero ellos y sus voces espirituales se desvanecieron juntos, y la noche volvió a ser como había sido cuando regresó a casa. Scrooge cerró la ventana y examinó la puerta por la que había entrado el fantasma. Tenía doble cerradura, como la había cerrado él mismo con sus propias manos, y los cerrojos estaban intactos. Trató de decir tonterías, pero se detuvo en la primera sílaba. Y estando, por la emoción que había experimentado, o por las fatigas del día, o por su vislumbre del mundo invisible, o por la aburrida conversación del fantasma, o por lo avanzado de la hora, necesitaba mucho reposo, se fue directamente a la cama, sin desvestirse, y al instante se quedó dormido. El primero de los 3 espíritus. Cuando Scrooge despertó, estaba tan oscuro que, al mirar desde la cama, apenas podía distinguir la ventana transparente de las paredes opacas de su habitación. Intentaba atravesar la oscuridad con sus ojos de hurón, cuando las campanadas de una iglesia vecina dieron las 4 esquinas. Así que escuchó durante 1 hora.
Para su gran asombro, la pesada campana sonó de 6 a 7, y de 7 a 8, y regularmente hasta las 12. Luego se detuvo. ¿12? Eran más de las 2 cuando se fue a la cama. El reloj estaba equivocado. Un caramba no debe haber entrado en funcionamiento. ¿12? Tocó el resorte de su repetidor para corregir este reloj tan absurdo. Su pequeño y rápido pulso latió a las 12, y se detuvo. Bueno, no es posible, dijo Scrooge, que haya podido dormir todo un día y hasta bien entrada la noche. No es posible que le haya pasado nada al sol, y son las 12 del mediodía. Como la idea le resultaba alarmante, saltó de la cama y buscó a tientas hasta la ventana. Tuvo que quitarse la escarcha con la manga de la bata para poder ver algo, y entonces podía ver muy poco. Lo único que pudo distinguir fue que todavía había mucha niebla y mucho frío, y que no se oía ningún ruido de gente corriendo de un lado a otro y haciendo un gran revuelo, como sin duda se habría producido si la noche hubiera vencido al día brillante. Y tomó posesión del mundo. Esto fue un gran alivio, porque 3 días después de ver este primero de cambio, pagar al señor Ebenezer Scrooge o su orden, etc., se habría convertido en una mera garantía de los Estados Unidos si no hubiera días para contar. Scrooge volvió a acostarse y pensó, y lo pensó una y otra vez, y no pudo sacar nada de ello. Cuanto más pensaba, más perplejo estaba, y cuanto más se esforzaba en no pensar, más pensaba. El fantasma de Marley le molestaba muchísimo. Cada vez que resolvía dentro de sí, después de una investigación madura, que todo era un sueño, su mente volaba de nuevo, como un fuerte resorte liberado, a su primera posición, y presentaba el mismo problema que debía resolverse de principio a fin. ¿Fue un sueño? ¿Sueñas o no? Scrooge permaneció en este estado hasta que el repique hubo sonado 3/4 partes más, cuando recordó, de repente, que el fantasma le había advertido de una visita cuando la campana dio la 1. Resolvió permanecer despierto hasta que pasara la hora, y considerando que no podía dormir más que ir al cielo, esta fue quizás la resolución más sabia que estuvo en su poder. El cuarto fue tan largo que más de una vez estuvo convencido de que se había quedado dormido inconscientemente y había perdido el reloj. Finalmente, rompió en su oído que escuchaba. Din, don. Las y cuarto, dijo Scrooge, contando. Din, don. Y media, dijo Scrooge. Din, don. 1/4 parte, dijo Scrooge. Din, don. La hora misma, dijo Scrooge triunfalmente, y nada más. Habló antes de que sonara la campana de la hora, lo que ahora hizo con un uno profundo, aburrido, hueco y melancólico. La luz brilló en la habitación en ese instante y las cortinas de su cama se corrieron. Las cortinas de su cama fueron descorridas, os digo, por una mano. No las cortinas a sus pies, ni las cortinas a su espalda, sino aquellas a las que se dirigía su rostro. Las cortinas de su cama estaban descorridas, y Scrooge, incorporándose en una posición medio recostada, se encontró cara a cara con el visitante sobrenatural que los dibujaba, tan cerca de él como lo estoy ahora de ti, y estoy de pie en el espíritu a tu lado. Era una figura extraña, como la de un niño, pero no tanto como un niño sino más bien como un anciano, visto a través de algún medio sobrenatural, que le daba la apariencia de haber desaparecido de la vista y haber sido reducido a las proporciones de un niño. Su cabello, que le caía sobre el cuello y la espalda, era blanco como por la edad, y, sin embargo, el rostro no tenía ni una sola arruga, y la piel tenía la más tierna flor. Los brazos eran muy largos y musculosos, las manos iguales, como si su agarre fuera de una fuerza poco común. Sus piernas y pies, de forma muy delicada, estaban, como los miembros superiores, desnudos. Llevaba una túnica del más puro blanco, y alrededor de su cintura llevaba un cinturón lustroso, cuyo brillo era hermoso. En la mano sostenía una rama de acebo verde y fresco, y, en singular contradicción con ese emblema invernal, tenía su vestido adornado con flores de verano. Pero lo más extraño fue que de la coronilla de su cabeza brotaba un rayo de luz brillante y claro, por el cual todo esto era visible, y que sin duda era la ocasión de que utilizara, en sus momentos más aburridos, un gran extintor a modo de gorra, que ahora llevaba bajo el brazo. Incluso esta, sin embargo, cuando Scrooge la miraba con creciente firmeza, no era su cualidad más extraña. Porque así como su cinturón centelleaba y brillaba ahora en una parte y ahora en otra, y lo que en un instante era claro, en otro momento era oscuro, así la figura misma fluctuaba en su nitidez, siendo ahora una cosa con un brazo. Ahora con una pierna. Ahora con 20 piernas, ahora un par de piernas sin cabeza, ahora una cabeza sin cuerpo, de las cuales,
Al disolverse, no se vería ningún contorno en la densa oscuridad en la que se derritían. Y en medio de la maravilla de esto, volvería a ser el mismo, distinto y claro como siempre. ¿Es usted, señor, el espíritu cuya venida me fue anunciada?, preguntó Scrooge. Soy. La voz era suave y gentil. Singularmente bajo, como si en lugar de estar tan cerca de él, estuviera a distancia. ¿Quién y qué eres?, preguntó Scrooge. Soy el fantasma de las Navidades pasadas. ¿Hace mucho tiempo?, preguntó Scrooge, atento a su estatura enana. No. Tu pasado. Quizás Scrooge no podría haberle dicho a nadie por qué, si alguien hubiera podido preguntarle. Pero tenía un deseo especial de ver el espíritu en su gorro, y le rogó que se cubriera. ¿Qué?, exclamó el fantasma, ¿acabarías tan pronto con manos mundanas la luz que te doy? No es suficiente que seas uno de aquellos cuyas pasiones hicieron esta gorra y me obligas durante años enteros a llevarla hasta la frente. Scrooge negó con reverencia toda intención de ofender o cualquier conocimiento de haber captado intencionalmente el espíritu en cualquier periodo de su vida. Luego se atrevió a preguntar qué negocios lo llevaban allí. Tu bienestar, dijo el fantasma. Scrooge se mostró muy agradecido, pero no pudo evitar pensar que una noche de descanso ininterrumpido habría sido más propicia para ese fin. El espíritu debió haberle oído pensar, porque inmediatamente dijo: Tu reclamo, entonces presta atención. Mientras hablaba, extendió su mano fuerte y lo agarró suavemente por el brazo. Elevar. Y camina conmigo. Habría sido en vano que Scrooge alegara que el tiempo y la hora no estaban adaptados a los fines de los peatones. Esa cama estaba caliente y el termómetro estaba muy por debajo del punto de congelación, que iba vestido con poca ropa, zapatillas, bata y gorro de dormir, y que en ese momento estaba resfriado. El apretón, aunque suave como la mano de una mujer, no pudo resistirse. Se levantó, pero al ver que el espíritu se dirigía hacia la ventana, se agarró la túnica en señal de súplica. Soy un mortal, protestó Scrooge, y estoy propenso a caer. Solo soporta un toque de mi mano allí, dijo el espíritu, poniéndola sobre su corazón, y serás sostenido en más que esto. Mientras pronunciaban las palabras, atravesaron el muro y se detuvieron en un camino rural abierto, con campos a ambos lados. La ciudad había desaparecido por completo. No se veía ni un vestigio de ello. La oscuridad y la niebla habían desaparecido con él, porque era un día de invierno claro y frío, con nieve sobre el suelo. Santo cielo, dijo Scrooge, juntando las manos, mientras miraba a su alrededor. Fui criado en este lugar, yo era un niño aquí. El espíritu lo miró dulcemente. Su suave toque, aunque había sido ligero e instantáneo, parecía todavía presente en los sentimientos del anciano. Era consciente de 1000 olores flotando en el aire, cada uno de ellos conectado con 1000 pensamientos, esperanzas, alegrías y preocupaciones hace mucho, mucho tiempo, olvidados. Te tiembla el labio, dijo el fantasma. ¿Y qué es eso que tienes en la mejilla? Scrooge murmuró, con un tono inusual en la voz, que era un grano, y le rogó al fantasma que lo llevara a donde quisiera. ¿Recuerdas el camino?, preguntó el espíritu. Recuérdalo, gritó Scrooge con fervor, podría caminar con los ojos vendados. Es extraño haberlo olvidado durante tantos años, observó el fantasma. Sigamos. Caminaron por el camino, y Scrooge reconoció cada puerta, cada poste y cada árbol, hasta que apareció a lo lejos una pequeña ciudad comercial, con su puente, su iglesia y su río sinuoso. Algunos ponies peludos se vieron ahora trotando hacia ellos con niños a lomos, que llamaban a otros niños en carruajes y carros conducidos por granjeros. Todos estos muchachos estaban de muy buen humor y se gritaban unos a otros, hasta que los amplios campos se llenaron de música alegre, que el aire fresco se rió al escucharla. Esto no son más que sombras de las cosas que han sido, dijo el fantasma. No tienen conciencia de nosotros. Los alegres viajeros avanzaron, y cuando llegaron, Scrooge los conoció y los nombró a cada uno. ¿Por qué se alegró muchísimo al verlos? ¿Por qué sus ojos fríos brillaban y su corazón saltaba cuando pasaban? Porque se llenó de alegría cuando los escuchó darse mutuamente feliz Navidad, cuando se separaban en encrucijadas y caminos apartados para dirigirse a sus distintos hogares. ¿Qué fue una feliz Navidad para Scrooge? Fuera feliz Navidad. ¡Qué bien le había hecho! La escuela no está del todo desierta, dijo el fantasma. Un niño solitario, abandonado por sus amigos, sigue ahí.
Scrooge dijo que lo sabía. Y sollozó. Dejaron la carretera principal por un sendero que recordaban bien y pronto se acercaron a una mansión de ladrillo rojo apagado, con una pequeña cúpula rematada por una veleta en el techo y una campana colgando de ella. Era una casa grande, pero de fortunas arruinadas, porque las espaciosas oficinas estaban poco utilizadas. Sus paredes estaban húmedas y cubiertas de musgo, sus ventanas rotas y sus puertas deterioradas. Las aves cloqueaban y se pavoneaban en los establos, y las cocheras y los cobertizos estaban cubiertos de hierba. Tampoco conservaba más su antiguo estado interior. Al entrar en el lúgubre salón y mirar a través de las puertas abiertas de muchas habitaciones, las encontraron pobremente amuebladas, frías y vastas. Había un olor a tierra en el aire, una gélida desnudez en el lugar, que de alguna manera se asociaba con demasiado levantarse a la luz de las velas y no demasiado para comer. El fantasma y Scrooge cruzaron el pasillo hasta una puerta en la parte trasera de la casa. Se abrió ante ellos y reveló una habitación larga, desnuda y melancólica, aún más desnuda por hileras de sencillos formularios y escritorios. En una de ellas, un niño solitario leía cerca de un fuego débil, y Scrooge se sentó sobre una forma y lloró al ver su pobre yo olvidado tal como solía ser. Ni un eco latente en la casa, ni un chillido y pelea de los ratones detrás de los paneles, ni un goteo del chorro de agua medio descongelado en el sombrío patio de atrás, ni un suspiro entre las ramas sin hojas de un álamo abatido, ni el ocioso movimiento de la puerta de un almacén vacío, no, ni un chasquido del fuego. Cayó sobre el corazón de Scrooge con una influencia suavizante y dio paso más libre a sus lágrimas. El espíritu le tocó el brazo y señaló a su yo más joven, concentrado en su lectura. De repente, un hombre, vestido con ropas extranjeras, maravillosamente real y distinto a la vista, se paró fuera de la ventana, con un hacha clavada en el cinturón y llevando por las riendas un asno cargado de leña. «Vaya, es Ali Baba», Scrooge exclamó en éxtasis. «Es el viejo y querido Ali Baba, sí lo sé. Una Navidad, cuando aquel niño solitario se quedó aquí solo, vino, por primera vez, así sin más, pobre chico». «Y Valentine», dijo Scrooge, «y su salvaje hermano, Orson, ahí van». «¿Y cómo se llama el que fue puesto en sus calzoncillos, dormido, a la puerta de Damasco, no lo ves? Y el novio del sultán puesto patas arriba por los genios, ahí está sobre su cabeza». «Sírvele bien». «Me alegro de ello». ¿Qué le importaba estar casado con la princesa? Escuchar a Scrooge dedicar toda la seriedad de su naturaleza a tales temas, con una voz extraordinaria entre la risa y el llanto, y ver su rostro enaltecido y emocionado, de hecho, habría sido una sorpresa para sus amigos de negocios en la ciudad. «Ahí está el loro», gritó Scrooge. Cuerpo verde y cola amarilla, con algo parecido a una lechuga creciendo en la parte superior de su cabeza. «Ahí está». Pobre Robin Crusoe, lo llamó cuando regresó a casa después de navegar alrededor de la isla. «Pobre Robin Crusoe, ¿dónde has estado, Robin Crusoe?» El hombre pensó que estaba soñando, pero no era así. Era el loro, ¿sabes? Ahí va el viernes, corriendo para salvar su vida hacia el pequeño arroyo. «¡Hola! Aro!», gritó. Luego, con una rapidez de transición muy extraña a su carácter habitual, dijo, compadecido de su antiguo yo, «¡Pobre muchacho!». Y lloró de nuevo. «Ojalá», murmuró Scrooge, metiendo la mano en el bolsillo y mirando a su alrededor, después de secarse los ojos con el puño, «pero ya es demasiado tarde». «¿Cuál es el problema?», preguntó el espíritu. «Nada», dijo Scrooge. «Nada. Anoche había un niño cantando un cuento de Navidad en mi puerta. Me hubiera gustado haberle dado algo, eso es todo». El fantasma sonrió pensativamente y agitó la mano mientras decía, «Veamos otra Navidad». El antiguo yo de Scrooge se hizo más grande con las palabras, y la habitación se volvió un poco más oscura y sucia. Los paneles se encogieron, las ventanas se agrietaron, fragmentos de yeso cayeron del techo y en su lugar se mostraron los listones desnudos. Pero Scrooge no sabía más que usted cómo se produjo todo esto. Solo sabía que era bastante correcto, que todo había sucedido así, que allí estaba él, solo otra vez, cuando todos los demás chicos se habían ido a casa para pasar las alegres vacaciones. Ahora no estaba leyendo, sino caminando de un lado a otro desesperadamente. Scrooge miró al fantasma y sacudiendo la cabeza con tristeza, miró ansiosamente hacia la puerta. Se abrió, y una niña, mucho más joven que el niño, entró corriendo, le rodeó el cuello con los brazos y, besándolo a menudo, se dirigió a él llamándolo, «querido, querido hermano». «He venido a traerte a casa»,
querido hermano, dijo la niña, aplaudiendo con sus diminutas manos e inclinándose para reír. Para llevarte a casa, a casa, a casa. ¿A casa, pequeño fan? Replicó el chico. Sí, dijo el niño, lleno de alegría. A casa, para siempre. Hogar, por los siglos de los siglos, padre es mucho más amable que antes, ese hogar es como el paraíso. Me habló con tanta dulzura una querida noche cuando me iba a acostar, que no tuve miedo de preguntarle una vez más si podías volver a casa, y él dijo sí, deberías. Y me envió en un carruaje para traerte. Y serás un hombre, dijo la niña, abriendo los ojos, y nunca volveremos aquí, pero primero, estaremos juntos toda la Navidad y pasaremos los momentos más felices del mundo. Eres toda una mujer, pequeña fan, exclamó el niño. Ella aplaudió, se rió y trató de tocarle la cabeza, pero como era demasiado pequeño, volvió a reír y se puso de puntillas para abrazarlo. Luego empezó a arrastrarlo, en su afán infantil, hacia la puerta, y él, nada reacio a ir, la acompañó. Una voz terrible en el vestíbulo gritó: «Bajen la caja del maestro Scrooge». Y en el vestíbulo apareció el propio maestro de escuela, que miró fijamente al maestro Scrooge con feroz condescendencia y le puso en un estado de ánimo espantoso, estrechándole la mano. Luego los condujo a él y a su hermana al pozo más antiguo del mejor salón tembloroso que jamás se haya visto, donde los mapas en las paredes y los globos celestes y terrestres en las ventanas estaban cerosos por el frío. Aquí sacó una jarra de vino curiosamente ligero y un trozo de pastel curiosamente pesado, y administró fracciones de esos manjares a los jóvenes. Al mismo tiempo, envió a un exiguo sirviente a ofrecer un vaso de algo al cartero, quien respondió que le agradecía al señor, pero que si era el mismo grifo que había probado antes preferiría no hacerlo. Una vez atado el baúl del maestro Scrooge a la parte superior de la silla, los niños se despidieron del maestro de buena gana, y subiendo a él, condujo alegremente por el jardín. Las rápidas ruedas sacudían la escarcha y la nieve de las hojas oscuras de los árboles de hoja perenne como si fueran espuma. Siempre una criatura delicada, a quien un soplo podría haber marchitado, dijo el fantasma. Pero ella tenía un gran corazón. Así es, exclamó Scrooge. Tienes razón. No lo negaré, espíritu. Dios no lo quiera. Murió siendo mujer, dijo el fantasma, y tuvo, según creo, hijos. Un niño, respondió Scrooge. Es cierto, dijo el fantasma. ¿Tu sobrino? Scrooge parecía intranquilo, y respondió brevemente, sí. Aunque apenas habían dejado atrás la escuela en ese momento, ahora se encontraban en las concurridas calles de una ciudad, por donde pasaban y volvían a pasar pasajeros en sombras, donde oscuros carros y carruajes luchaban por el camino, y donde estaban todas las luchas y el tumulto de una ciudad real. La decoración de las tiendas dejaba claro que también aquí era Navidad otra vez, pero ya era de noche y las calles estaban iluminadas. El fantasma se detuvo en la puerta de cierto almacén y le preguntó a Scrooge si lo sabía. Lo sé, dijo Scrooge. Fui aprendiz aquí. Entraron. Al ver a un anciano caballero con una peluca galesa, sentado detrás de un escritorio tan alto que si hubiera sido 5 centímetros más alto se habría golpeado la cabeza contra el techo, Scrooge gritó con gran excitación. Vaya, es el viejo Fezziwig. Bendito sea su corazón, es Fezziwig vivo otra vez. El viejo Fezziwig dejó la pluma y miró el reloj, que marcaba las 7. Se frotó las manos, se ajustó el amplio chaleco, reía de sí mismo, desde sus zapatos hasta su órgano de benevolencia, y gritó con voz cómoda, untuosa, rica, gorda y jovial. Oye, ahí, Ebenezer, polla. El antiguo yo de Scrooge, ahora ya un hombre joven, entró rápidamente, acompañado por su compañero aprendiz. Dick Wilkins, sin duda, dijo Scrooge al fantasma. Bendíceme, sí. Ahí está. Dick estaba muy apegado a mí, pobre Dick, querido. Hola, muchachos, dijo Fezziwig. No más trabajo esta noche. Nochebuena, Dick, Navidad, Ebenezer, subamos las contraventanas antes de que un hombre pueda decir Jack Robinson. Exclamó el viejo Fezziwig con un fuerte aplauso. No creerías cómo lo hicieron esos dos tipos. Cargaron hacia la calle con las contraventanas, 1, 2, 3, las tenían en su lugar, 4, 5, 6, las atrancaron y las fijaron con alfileres, 7, 8, 9, y regresaron antes de que pudieras haberlo hecho. Llegué a las 12, jadeando como caballos de carreras. ¿Y lío?
exclamó el viejo Fetziwig, saltando del alto escritorio con maravillosa agilidad. Despejen, muchachos, y tengamos mucho espacio aquí. Hola, Dick. Chirrido, Ebenezer. Quitar. No había nada que no hubieran limpiado, o que no pudieran haber limpiado, con el viejo Fetziwig mirando. Se hizo en un minuto. Todos los bienes muebles fueron empaquetados, como si fueran excluidos de la vida pública para siempre. Se barrió y regó el suelo, se arreglaron las lámparas y se amontonó leña sobre el fuego. Y el almacén era un salón de baile tan acogedor, cálido, seco y luminoso como uno desearía verlo en una noche de invierno. Entró un violinista con un libro de música, se acercó al alto escritorio, formó una orquesta con él y afinó como 50 dolores de estómago. Entró la señora Fetziwig con una amplia y sustancial sonrisa. Entraron las 3 señoritas Fetziwig, radiantes y adorables. Entraron los 6 jóvenes seguidores cuyos corazones rompieron. Entraron todos los hombres y mujeres jóvenes empleados en el negocio. Entró la criada con su primo el panadero. Entró la cocinera, acompañada por el amigo particular de su hermano, el lechero. Entró el muchacho del otro lado del camino, del que se sospechaba que su amo no le había dado comida suficiente, tratando de esconderse detrás de la chica de al lado, a quien se demostró que su amante le había arrancado las orejas. Entraron todos, uno tras otro, algunos con timidez, otros con audacia, otros con gracia, otros con torpeza, algunos empujando, otros tirando, todos vinieron, de todos modos y de todas maneras. Se fueron todos, 20 parejas a la vez, las manos hasta la mitad y viceversa, por el medio y nuevamente hacia arriba, vueltas y vueltas en varias etapas de agrupamiento afectuoso. La pareja de ancianos siempre aparece en el lugar equivocado, nueva pareja top comenzando de nuevo, tan pronto como llegaron allí. Por fin todas las parejas de arriba, y ninguna de abajo para ayudarlas. Cuando se produjo este resultado, el viejo Fetziwig, dando palmas para detener el baile, gritó, «Bien hecho», y el violinista hundió su cara ardiente en una olla de cerveza negra especialmente preparada para tal fin. Pero, desdeñando el descanso, al reaparecer, empezó de nuevo inmediatamente. Aunque todavía no había bailarines, como si al otro violinista lo hubieran llevado a casa, exhausto, sobre una contraventana, y él fuera un hombre nuevo decidido a sacarlo a golpes. Ver o perecer. Hubo más bailes, y hubo pérdidas, y más bailes, y hubo pastel, y hubo negus, y hubo un gran trozo de cold roast, y hubo un gran trozo de cold boiled, y hubo pasteles de carne picada. Y mucha cerveza. Pero el gran efecto de la velada se produjo después del asado y hervido, cuando el violinista, un perro astuto, claro está, la clase de hombre que conocía su oficio mejor que usted o yo podríamos habérselo contado, entonó, Sir Roger de Coverley. Entonces el viejo Fetziwig salió a bailar con la señora Fetziwig. La mejor pareja también, con un buen trozo de trabajo preparado para ellos, 3 o 24 pares de socios. Gente con la que no se podía jugar, gente que bailaba y no tenía noción de caminar. Pero si hubieran sido el doble, 4 veces, el viejo Fetziwig habría sido rival para ellos. Y también lo sería la señora Fetziwig. En cuanto a ella, era digna de ser su compañera en todos los sentidos del término. Si eso no es un gran elogio, dímelo y lo usaré. Una luz positiva pareció surgir de las pantorrillas de Fetziwig. Brillaron en cada parte del baile como lunas. No se podría haber predicho, en un momento dado, que habría sido de ellos a continuación. Y cuando el viejo Fetziwig y la señora Fetziwig terminaron todo el baile, avanza y retrocede. Ambas manos hacia tu compañero, haz una reverencia y una reverencia, saca corchos. Enhebra la aguja y vuelve a tu lugar. Fetziwig cortó con tanta destreza que pareció hacer un guiño con las piernas y se puso de pie nuevamente sin tambalearse. Cuando el reloj dio las 11, este baile doméstico se disolvió. El señor y la señora Fetziwig ocuparon sus puestos, uno a cada lado de la puerta. Y estrechando la mano de cada persona individualmente al salir, le desearon una feliz Navidad. Cuando todos se hubieron retirado menos los 2 aprendices, les hicieron lo mismo. Y así las voces alegres se apagaron, y los muchachos quedaron en sus camas, que estaban debajo de un mostrador en la trastienda. Durante todo este tiempo, Scrooge había actuado como un hombre fuera de sí. Su corazón y su alma estaban en la escena, y con su antiguo yo. Lo corroboró todo, lo recordó todo, lo disfrutó todo y sufrió la más extraña agitación. No fue hasta ahora, cuando los rostros brillantes de su antiguo yo y de Dick se apartaron de ellos, que recordó al fantasma y se dio cuenta de que lo estaba mirando de frente, mientras la luz sobre su cabeza ardía con mucha claridad. Es un asunto pequeño, dijo el fantasma,
para que estos tontos estén tan llenos de gratitud. Pequeño, repitió Scrooge. El espíritu le indicó que escuchara a los dos aprendices, que estaban derramando sus corazones en alabanza a Fezziwig, y cuando lo hubo hecho, dijo: ¿Por qué? ¿No lo es? No ha gastado más que unas pocas libras de vuestro dinero mortal, 3 o 4 quizá. ¿Es tanto que merece este elogio? No es eso, dijo Scrooge, acalorado por el comentario, y hablando inconscientemente como su antiguo yo, no como su último yo. No es eso, espíritu. Él tiene el poder de hacernos felices o infelices, hacer que nuestro servicio sea liviano o gravoso, un placer o un trabajo. Di que su poder reside en las palabras y en las miradas, en cosas tan leves e insignificantes que es imposible sumarlas y contarlas. ¿Entonces qué? La felicidad que da es tan grande como si costara una fortuna. Sintió la mirada del espíritu y se detuvo. ¿Cuál es el problema?, preguntó el fantasma. Nada especial, dijo Scrooge. Algo, creo, insistió el fantasma. No, dijo Scrooge, no. Me gustaría poder decirle 1 o 2 palabras a mi secretario ahora mismo. Eso es todo. Su antiguo yo apagó las lámparas mientras expresaba el deseo, y Scrooge y el fantasma volvieron a estar uno al lado del otro al aire libre. Se me acaba el tiempo, observó el espíritu. Rápido. Esto no estaba dirigido a Scrooge ni a nadie a quien pudiera ver, pero produjo un efecto inmediato. Porque nuevamente Scrooge se vio a sí mismo. Ahora era mayor, un hombre en la flor de la vida. Su rostro no tenía las líneas duras y rígidas de años posteriores, pero había empezado a mostrar signos de preocupación y avaricia. Había un movimiento ansioso, codicioso e inquieto en los ojos, que mostraba la pasión que había echado raíces y hacia donde caería la sombra del árbol en crecimiento. No estaba solo, sino que estaba sentado al lado de una joven rubia vestida de luto, en cuyos ojos había lágrimas que brillaban a la luz que brillaba desde el fantasma de la Navidad pasada. Eso importa poco, dijo en voz baja. Para ti, muy poco. Otro ídolo me ha desplazado, y si puede animarte y consolarte en el futuro, como habría intentado hacerlo, no tengo ningún motivo justo para lamentarte. ¿Qué ídolo te ha desplazado?, replicó. Uno dorado. Este es el trato imparcial del mundo, él dijo. No hay nada que resulte más duro que la pobreza. Y no hay nada que profese condenar con tanta severidad como la búsqueda de riquezas. Temes demasiado al mundo, respondió ella con dulzura. Todas tus otras esperanzas se han fusionado con la esperanza de estar más allá de la posibilidad de su sórdido reproche. He visto tus aspiraciones más nobles caer una por una, hasta que la pasión maestra, la ganancia, te absorbe. ¿No es así? ¿Entonces qué?, replicó. Incluso si me he vuelto mucho más sabio, ¿entonces qué? No he cambiado contigo. Ella sacudió su cabeza. ¿Lo soy? Nuestro contrato es antiguo. Se hizo cuando ambos éramos pobres y estábamos contentos de serlo, hasta que, en el buen momento, pudiéramos mejorar nuestra fortuna mundana mediante nuestra paciente laboriosidad. Estás cambiado. Cuando se hizo, eras otro hombre. Yo era un niño, dijo con impaciencia. Tu propio sentimiento te dice que no eras lo que eres, respondió ella. Soy. Lo que prometía felicidad cuando éramos uno de corazón, ahora que somos dos está lleno de miseria. No diré con qué frecuencia y con qué intensidad he pensado en esto. Es suficiente que haya pensado en ello y puedo liberarte. ¿He buscado alguna vez la liberación? En palabras. No nunca. ¿En qué entonces? En una naturaleza cambiada, en un espíritu alterado, en otro ambiente de vida, otra esperanza como su gran fin. En todo lo que hizo que mi amor tuviera algún valor o valor ante tus ojos. Si esto nunca hubiera ocurrido entre nosotros, dijo la muchacha, mirándolo con dulzura pero con firmeza, dime, ¿me buscarías y tratarías de conquistarme ahora? Ah, no. Pareció ceder a la justicia de esta suposición, a su pesar. Pero él dijo con dificultad, ¿crees que no? Con mucho gusto pensaría lo contrario si pudiera, respondió, Dios lo sabe. Cuando he aprendido una verdad como esta, sé lo fuerte e irresistible que debe ser. Pero si fueras libre hoy, mañana o ayer, puedo creer incluso yo que elegirías a una muchacha sin dote, ¿tú qué? ¿En tu misma confianza con ella, pesas todo según la ganancia? En el momento en que fuiste lo suficientemente falso con respecto a tu único principio rector como para hacerlo, ¿no sé que seguramente seguiría tu arrepentimiento y arrepentimiento? Sí,
Y te libero. Con el corazón lleno, por amor al que una vez fuiste. Estaba a punto de hablar, pero, apartando la cabeza, prosiguió. Es posible que, el recuerdo de lo que pasó la mitad me hace esperar que así sea, sientas dolor por esto. Un tiempo muy, muy breve, y desecharás gustosamente el recuerdo de ello como un sueño inútil. Del que sucedió bien que despertaste, que seas feliz en la vida que has elegido. Ella lo dejó y se separaron. Espíritu, dijo Scrooge, no me muestres más. Llévame a casa, ¿por qué te deleitas en torturarme? Una sombra más, exclamó el fantasma. No más. Gritó Scrooge. No más. No deseo verlo. No me muestres más. Pero el implacable fantasma lo sujetó con ambos brazos y lo obligó a observar lo que sucedió a continuación. Estaban en otro escenario y lugar, una habitación, no muy grande ni bonita, pero llena de comodidades. Cerca del fuego de invierno estaba sentada una hermosa joven, tan parecida a la última que Scrooge creyó que era la misma, hasta que la vio, ahora una atractiva matrona, sentada frente a su hija. El ruido en esta habitación era perfectamente tumultuoso, porque había más niños allí de los que Scrooge, en su agitado estado mental, podía contar, y, a diferencia del célebre rebaño del poema, no eran 40 niños que se comportaban como uno solo, sino que cada niño se comportaba como 40. Las consecuencias fueron escandalosas más allá de lo imaginable, pero a nadie parecía importarle, al contrario. Madre e hija se rieron de buena gana y lo disfrutaron mucho, y estos últimos, que pronto empezaron a involucrarse en los deportes, fueron saqueados por los jóvenes bandidos de la manera más despiadada. Que no hubiera dado yo por ser uno de ellos. Aunque nunca podría haber sido tan grosero, no, no. Ni por la riqueza del mundo habría aplastado ese cabello trenzado y desgarrado. Y por el precioso zapatito no me lo hubiera quitado, Dios bendiga mi alma, para salvar mi vida. En cuanto a medirle la cintura en el deporte, como lo hacían ellos, jovencitos atrevidos, no podría haberlo hecho. Debería haber esperado que mi brazo hubiera crecido alrededor de él como castigo y nunca más se hubiera enderezado. Y, sin embargo, me hubiera gustado mucho, lo reconozco, haber tocado sus labios, haberla interrogado, para que ella pudiera haberlos abierto, haber mirado las pestañas de sus ojos bajos y nunca haberse sonrojado, haber dejado ondas sueltas de cabello, de las cuales 1 centímetro sería un recuerdo invaluable, en resumen, me hubiera gustado. Lo confieso, haber tenido la más ligera licencia de un niño y, sin embargo, haber sido lo suficientemente hombre como para saberlo. Es valioso. Pero ahora se oyó un golpe en la puerta, y de inmediato se produjo tal avalancha que ella, con cara risueña y vestido despojado, fue llevada hacia ella en medio de un grupo sonrojado y bullicioso, justo a tiempo para saludar al padre, que regresó a casa acompañado por un hombre cargado de juguetes y regalos navideños. Luego los gritos y las luchas, y el ataque que se lanzó contra el portero indefenso. El escalarlo con sillas a modo de escaleras para hurgar en sus bolsillos, despojarlo de los paquetes de papel de estraza, sujetarlo fuerte por su corbata, abrazarlo alrededor del cuello, golpearle la espalda y patearle las piernas con un afecto incontenible. Los gritos de asombro y alegría con los que se recibió el desarrollo de cada paquete. El terrible anuncio de que el bebé había sido sorprendido en el momento en que se metía en la boca una sartén de muñeca y que era más que sospechoso de haber tragado un pavo ficticio, pegado en una bandeja de madera. El inmenso alivio de encontrar que esto es una falsa alarma. La alegría, la gratitud y el éxtasis. Todos son indescriptibles por igual. Basta que poco a poco los niños y sus emociones fueran saliendo del salón, y por escalera a escalera, hasta lo alto de la casa, donde se fueron a dormir, y así se calmó. Y ahora Scrooge miraba más atentamente que nunca, cuando el dueño de la casa, teniendo a su hija apoyada cariñosamente en él, se sentó con ella y su madre junto a su propia chimenea, y cuando pensó que otra criatura así, tan grácil y llena de promesas, podría haberlo llamado padre y haber sido una primavera en el demacrado invierno de su vida. Su vista se volvió realmente muy oscura. Bella, dijo el marido, volviéndose hacia su esposa con una sonrisa, vi a una vieja amiga tuya esta tarde. ¿Quién fue? Adivinar. ¿Cómo puedo? Bueno, no lo sé. Añadió al mismo tiempo, riéndose mientras él reía. Señor. ¿Scrooge? Señor. Era Scrooge. Pasé por la ventana de su oficina, y como no estaba cerrada y dentro tenía una vela, apenas pude evitar verlo. Según tengo entendido, su compañero yace al borde de la muerte, y allí se sentó solo. Creo que estoy bastante solo en el mundo.
Espíritu, dijo Scrooge con voz entrecortada, sáquenme de este lugar. Te dije que eran sombras de las cosas que han sido, dijo el fantasma. Que son lo que son, no me culpen. Quítame. Scrooge exclamó, no puedo soportarlo. Se volvió hacia el fantasma, y al ver que éste le miraba con un rostro en el que, de algún modo extraño, había fragmentos de todos los rostros que le había mostrado, luchó con él. Déjame. Llévame de vuelta. No me persigas más. En la lucha, si a eso se le puede llamar una lucha en la que el fantasma, sin resistencia visible por su parte, no fue perturbado por ningún esfuerzo de su adversario, Scrooge observó que su luz ardía alta y brillante, y relacionando vagamente esto con la influencia que ejercía sobre él. Agarró el tapón del extintor y con un movimiento repentino lo presionó sobre su cabeza. El espíritu cayó debajo de él, de modo que el extintor cubrió toda su forma, pero aunque Scrooge lo presionó con todas sus fuerzas, no pudo ocultar la luz, que brotaba de debajo de él, en una inundación ininterrumpida sobre el suelo. Se sentía exhausto y dominado por una somnolencia irresistible, y, además, de estar en su propio dormitorio. Le dio a la gorra un apretón de despedida, en el que su mano se relajó, y apenas tuvo tiempo de ir a la cama antes de hundirse en un sueño profundo.